Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo en este programa 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Pues bienvenidos sean otra vez, hermanos. Vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te queremos dar las gracias por todo lo que nos das. Gracias por la familia, gracias por nuestros hijos. Gracias, Señor, por todo lo que provees. Danos el discernimiento para entender tus sagradas escrituras y ve suavizando nuestro corazón a medida que vamos profundizando en ellas, Señor. Te pedimos que cada día nos tengas un mensaje a cada uno de nosotros según nuestra necesidad y que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, terminamos ayer Éxodo 12, así que comenzamos hoy con el Éxodo 13. Éxodo capítulo 13. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: conságrame los hijos mayores, porque todo primer hijo de los israelitas me pertenece, lo mismo que toda primera cría de sus animales. Entonces Moisés le dijo al pueblo: acuérdense de este día en que con gran poder el Señor los sacó de Egipto, donde vivían como esclavos. No deberán comer pan con levadura. Ustedes salen este día en el país de Abib, y en este mismo mes deberán celebrar la fiesta. Una vez que el Señor les haya llevado a la tierra donde la leche y la miel corren como el agua, es decir, el país de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos, que ya había prometido a sus antepasados que se los daría a ustedes. Comerán pan sin levadura durante 7 días, y en el séptimo día harán fiesta en honor del Señor. Durante los 7 días se comerá pan sin levadura, y en ninguna parte de su territorio deberá haber levadura o pan con levadura. En ese día les dirán a sus hijos: esto se hace por lo que el Señor hizo con nosotros cuando salimos de Egipto. Y como si tuvieran ustedes una marca en el brazo o en la frente, esto les hará recordar que siempre deben hablar de la ley del Señor, pues Él los sacó de Egipto con gran poder. Por eso deben celebrar esta ceremonia año tras año en la fecha señalada. Cuando el Señor los haya llevado al país de los cananeos, es decir, cuando les entregue el país según la promesa que les hizo a ustedes y a sus antepasados, tendrán que dedicarle todos sus primeros hijos varones y todos los primeros machos que les nazcan a sus animales, porque pertenecen al Señor. En el caso de la primera cría de una asna, deberán dar un cordero o un cabrito como rescate por el asno. Pero si no dan al cordero, entonces le romperán el cuello al asno. También deberán dar una ofrenda como rescate para cada hijo mayor. Y cuando el día de mañana sus hijos les pregunten: ¿qué quiere decir esto?, les responderán: el Señor nos sacó con gran poder de Egipto, donde vivíamos como esclavos. Cuando el faraón se puso terco en no dejarnos salir, el Señor hirió de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a todas las primeras crías de sus animales. Por eso les ofrecemos al Señor todos los machos que nacen primero y damos una ofrenda como rescate por nuestro hijo mayor. Por lo tanto, como si tuvieran una marca en el brazo o en la frente, esta ceremonia les hará recordar a ustedes que el Señor nos sacó de Egipto con gran poder. Cuando el faraón dejó salir al pueblo israelita, Dios no los llevó por el camino que va al país de los filisteos, que era el más directo, pues pensó que los israelitas no querrían pelear cuando tuvieran que hacerlo y preferirían regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto que lleva al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto formados como un ejército. Moisés se llevó consigo los restos de José, pues José había hecho que los hijos de Israel les prometieran hacerlo así. Les había dicho: en verdad, Dios vendrá a ayudarlos, y cuando eso suceda, ustedes deben llevarse mis restos de aquí. Los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día, el Señor los acompañaba en una columna de nube para señalarles el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos.
Así pudieron viajar día y noche. La columna de nube siempre iba delante de ellos durante el día, y la columna de fuego durante la noche. Éxodo capítulo 14. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-zephón, que pongan su campamento enfrente de este lugar junto al mar. Así el faraón pensará: los israelitas no saben a dónde ir. Andan perdidos en el desierto. Pero yo voy a hacer que el faraón se ponga terco y los persiga. Entonces mostraré mi poder en él y en todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Los israelitas lo hicieron así. Mientras tanto, el rey de Egipto recibió aviso de que los israelitas se habían escapado. Entonces el rey y sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a ellos y dijeron: pero ¿cómo pudimos permitir que los israelitas se fueran y dejaran de trabajar para nosotros? Enseguida el faraón ordenó que prepararan su carro de combate y se llevó a su ejército. Tomó 600 de los mejores carros, además de todos los carros de Egipto que llevaba cada uno un oficial. El Señor hizo que el faraón se pusiera terco y persiguiera a los israelitas, aun cuando ellos habían salido ya con gran poder. Los egipcios, con todo su ejército, con carros y caballería, salieron a perseguir a los israelitas y los alcanzaron a la orilla del mar, junto a Pi-hahirot y frente al Baal-zephón, donde estaban acampados. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor. Y a Moisés le dijeron: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te decíamos en Egipto: déjanos trabajar para los egipcios, más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Pero Moisés les contestó: no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más verán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante, y tú levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos, para que los israelitas lo crucen seco. Yo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos y me persigan. Entonces mostraré mi poder en el faraón y en todo su ejército y en sus carros y caballería. Cuando haya mostrado mi poder en el faraón y en sus carros de caballería, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. En ese momento el ángel de Dios y la columna de nube que marchaba al frente de los israelitas cambiaron de lugar y se pusieron detrás de ellos. Así la columna de nube quedó entre el ejército egipcio y los israelitas, para que los egipcios era una nube oscura, pero a los israelitas los alumbraba. Por eso los egipcios no pudieron alcanzar a los israelitas en toda la noche. Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca. Y por tierra seca lo cruzaron los israelitas entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Toda la caballería y los carros del faraón entraron detrás de ellos y los persiguieron hasta la mitad del mar. Pero a la madrugada el Señor miró de tal manera al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, que provocó un gran desorden entre ellos. Descompuso además las ruedas de sus carros, de modo que apenas podían avanzar. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas, pues el Señor pelea a favor de ellos y contra nosotros. Pero el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que el agua regrese y caiga sobre los egipcios y sobre sus carros y caballerías.
Moisés extendió su brazo sobre el mar y al amanecer el agua volvió a su cauce normal. Cuando los egipcios trataron de huir, se toparon con el mar y así el Señor los hundió en él. Al volver el agua a su cauce normal, cubrió los carros y la caballería y todo el ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni un solo soldado del faraón quedó vivo. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar por tierra seca, entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. En aquel día el Señor salvó a los israelitas del poder de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado contra Egipto, mostraron reverencia ante el Señor y tuvieron confianza en Él y en su siervo Moisés. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, vamos en este día a comenzar la gran aventura de los israelitas en el desierto. Vemos todas las hazañas que ya había hecho el Señor y sin embargo todavía dudaban. Me gusta cómo el Señor siempre nos cuida a nosotros. Cómo el Señor los acompañaba con una nube durante el día y con fuego durante la noche. La nube sabemos que cubre el sol para que no queme. El fuego ilumina y calienta. Así de tierno es el Señor con nosotros. Por eso, como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando nosotros confiamos en el Señor, de verdad que aunque vengan los problemas, aunque vengan las dificultades, aunque a veces duele, porque no es fácil, los problemas a todos nos pasan, pero en el fondo tenemos un descanso, que es nuestro Señor. En el fondo tenemos una confianza, que sabemos quién es el que nos cuida, quién es el que nos protege. Cuando a veces el Señor obra en nosotros y empezamos un camino, y lo he visto mucho en los años que he estado con el Señor, vemos cómo la gente a veces se desanima, cómo la gente a veces se aleja del Señor, cómo a veces cuestiona porque le está yendo muy duro. Y los israelitas así decían: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? Déjanos precisamente lo que te decíamos en Egipto, déjanos trabajar para los egipcios, más vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Y así hay mucha gente. Prefieren ser esclavos del pecado, del alcohol, de las drogas, de pornografía, de tantas cosas, que morir a ellos mismos para dejar a Cristo vivir en ellos. A veces preferimos mejor ser esclavos que morir a nosotros para hacer la voluntad de Dios. Y así estaban los los israelitas en Egipto. Preferían ser esclavos, preferían que los trabajaran como burros a dejar morir en ellos. Preferían eso. Y así a veces nosotros estamos. Pero me fascina, como les decía hace rato, lo bueno que es el Señor. Les dice Moisés: ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Oh, mi hermano, eso sí yo lo he experimentado. En las batallas más duras de mi vida, siempre está el Señor ahí peleando por mí. Cuando ya no puedo más, siempre el Señor se manifiesta. Siempre el Señor obra, siempre actúa. Incluso si meditamos, muchos de nosotros, sin darnos cuenta, el Señor peleó por nosotros. Le conocimos en el momento difícil de nuestra vida. Gracias a una enfermedad, a un problema, a una situación difícil, ahí fue donde conocimos al Señor. Ahí fue donde lo conocimos. El otro punto que me llamó la atención es que decía que el fuego para los egipcios era una nube detrás y para los israelitas alumbraba el camino. Así pasa. Para la gente que ya está en el camino del Señor, la palabra nos ilumina.
Dios obra en nosotros y nos va iluminando el camino. Pero para los que no le siguen, no lo pueden ver. Lo juzgan a uno de fanático, de loco. A veces queremos darle luz a la gente y nos juzgan de que somos juzgadores, de que nos creímos mejor que los demás. Pero es que el Señor a nosotros nos ha dado una luz, una columna de fuego como se lo daba a los israelitas. Y no porque somos mejores, sino porque el Señor pelea por nosotros. Y esa luz a veces encandila tanto al que no le sigue que para él es oscuridad. No logra ver. Pero nosotros debemos de insistir a tiempo y a destiempo, porque llegará un momento donde esa semilla empiece a brotar. Llegará un momento donde esa persona esté pasando por un momento difícil y el Señor le tocará. Por eso no nos admiremos cuando la gente no nos entienda, cuando la gente no nos comprenda, cuando la gente nos rechace. Es que no pueden ver. No pueden ver. Lo que a nosotros nos ilumina, a ellos los ciega. Pero seamos pacientes. Y el pecado trabaja así como decían los egipcios. Huyamos de los israelitas, pues el Señor pelea a favor de ellos y contra nosotros. Me ha pasado muchas veces en debates que cuando uno muestra la verdad, la gente huye, no la soportan, no la aguantan. Cuando los egipcios se enfrentaron ante una verdad que el Señor estaba con Israel, prefirieron huir aunque ya era tarde. Y bueno, el Señor había desplegado contra Egipto y mostraron reverencia ante el Señor y tuvieron confianza en Él y en su siervo. Muchas veces tenemos que ver algo sobrenatural para creer, pero Jesucristo dijo: bienaventurados aquellos que creen sin ver. Bueno, mis queridos hermanos, mañana continuamos con el capítulo 15. Recuerden, la meta es terminar las Sagradas Escrituras. Les amo mucho en el amor del Señor y pasen muy buen día.